Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto, y esta semana me acompaña un compita a quien ya tengo más de 20 años de conocer. No me extrañaría que reconocieran su voz porque tiene muchos años dándole al business de la radio. Él ha trabajado en un sinnúmero de proyectos y es un placer para mí compartir micrófonos con él esta noche. Mi buen Adrián, bienvenido a Butaca 416. Saluda a la bandita. ¿Qué onda? Buenas noches. Gracias por la invitación. De verdad me sorprendió porque dije, pues, internacionalmente desconocido, pero se agradece la invitación. Así que, pues, espero que esta charla sea amena, pues, no solo para nosotros, sino para quien vaya a escuchar este material, que por supuesto, pues, espero les ayude a pasar un rato agradable, pues, en el espacio que quieran, ¿no? Porque lo van a poder escuchar en el momento que gusten, ¿no? Exacto, eso es lo bueno, que hay bandita que se va juntando poco a poco aquí al live. Ya estoy viendo por ahí al 2-3 bandita que le está cayendo al live y les mandamos un gran saludo a todos ellos. Pero lo chido de esto también es que lo pueden escuchar después a su tiempo, mientras están bañando, mientras están cocinando, mientras están corriendo, lo que sea. Y bueno, como decía, muchísimas gracias por estarme acompañando. Te iba a hacer una pregunta que he estado haciéndole últimamente a la bandita que estoy invitando, y esa pregunta es porque como ya tenemos más de 20 años de conocernos y hemos pasado por un buen de cosas, yo me pregunto para ti, como de cosas o de terror, ¿no? Más bien de anécdotas de terror, podríamos decir, pues para que sea más específico el asunto, ¿no? Yo no lo quería decir así, o sea, no quería luego al quemón, o sea, como que quería dar ya saber. No es ningún quemón, o sea, más bien, o sea, son experiencias que sin duda, pues trae la vida y hay que enfrentarlas y afrontarlas y ahora, pues disfrutarlas, ¿no? Y saborearlas con el paso de los años. Digo, creo que han sido muy buenas, pero bueno, pues, ¿cuál es la pregunta? Ya hasta me puse nervioso porque sin duda no vayas a salir con una de terror. No, pues esa es la pregunta es tú, ¿en qué película crees que saldríamos nosotros o qué película seríamos? Ok, es una pregunta, mira, que me pone hasta a pensar. Fíjate que cuando estuve tomando un curso de producción de radio, a mí me presentaron un fragmento de una película que nos recomendaron, que está muy relacionada con la radio y que se llama Piratas del Rock. No sé si la topes. Es una película de 2009 y bueno, pues yo creo que ahí estaríamos, no solo tú y yo, sino mucha de nuestros amigos que tenemos en común de la universidad, porque como bien lo describe el nombre, Piratas del Rock, es una historia que se cuenta por allá por 1966, 60 y algo, donde precisamente en el Reino Unido estaban combatiendo todas estas radios piratas que se instalaban porque estaba prohibido el rock y el pop. Tocaban solo 2 horas de esta música a la semana y lo hacía la BBC. Entonces, pues empezaron a proliferar todas estas estaciones piratas y se llaman piratas porque se instalaban en el mar. Literalmente piratas. Ajá, se instalaban en el mar y desde ahí transmitían, ahí vivían. Y bueno, pues esta historia se basa en algo así donde pues es una estación de radio que se llama Radio Rock. Y bueno, pues tiene de todo, ¿no? Tiene romance, tiene cochadera, mucho despapalle. La verdad yo creo que ahí me identifico y ahí serías tú, así por tu personalidad, un cuate que le dicen el Conde. Que es hecho por Philip Seymour Hoffman, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo creo que ahí encajamos varios, ¿no? Yo he hecho radio pues también musical, pero también ahora actualmente hago noticias. Entonces hay un cuate que también da las noticias. Hay otro que está en la noche y que es así muy rusa, hablarte casi susurrando al oído. Entonces creo que hay varios de la banda, ¿no? Y se la pasan ahí pisteando, echando buen coto, y cada determinado tiempo, cada mes, invitan a mujeres, pues para ya sabes, ¿no? Desahogar la soledad que viven para echar fiesta, ajá, durante 30 largos días, en lo que llegan estas chicas y las admiradoras son fans, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, entonces sí. Me parece una historia maravillosa. Sí, les recomiendo esta peli.
y me parece que yo me identifico y creo que ahí podríamos encajar bastante nosotros, porque pues también tú tienes un pasado de radio, entonces recuerdo allá tus pininos en Radio Politécnico, entonces sí creo que por ahí encajaríamos en esta película, ahí me veo reflejado. Algo que también me hace recordar mucho esta película es precisamente la juventud de todos, ¿no? Y las ganas de hacer proyectos y de hacer esas cosas, como esta cosa de estar tan cerquita de la ilegalidad, y creo que justamente eso, o sea, yo, o sea, entiendo por dónde vas la radio y todo, y no sé por qué mi mente a mí me está llevando como un poco a estar al de la juventud y la rebeldía y otra vez al margen de la ilegalidad. Eso está muy chido. Qué buena recomendación, qué buena. La verdad es que me han sorprendido las respuestas que han dado la banda que ha dado la opinión por acá, pero qué chido. Me late mucho me late mucho, la verdad. Y es que sabes que también, pues en esa época la radio pirata se convirtió justamente en el enemigo número uno del gobierno, ¿no? Y esta parte que comentas de la ilegalidad, ¿no? Y de las ganas de crear, de hacer cosas nuevas, de llevar otro tipo de cosas que no están en lo comercial, pues impulsó este tipo de radios que actualmente pues siguen existiendo en todo el mundo, O sea, tú de repente vas en el auto o en algún lugar, vas sintonizando y de repente te encuentras una radio que no sabes ni en dónde está, ¿no? Pero están ahí haciendo cosas. Claro, sin duda. Dime. No, nada más te iba a preguntar esto. Estábamos platicando un poco fuera del aire de que ya para pasar más o menos entre las cosas de las películas o las cosas que tenemos y que seguimos teniendo en común, aún estando a la distancia, y tú por ahí me tenías guardado ahí un par de cosillas que yo me dijiste, esta sí, la número 5 no lo vas a poder creer, ¿no? Casi me la aplicaste así. Tienes ahí un par de cosas que además de la amistad y nuestra juventud que se quedó hace algunos años, o no, hay otras cosas que a pesar de la distancia nos siguen uniendo, como que, mi buen Adrián. Justamente me quedé pensando después de la invitación que me hiciste en qué unía a las dos naciones en las que nos encontramos, ¿no? Ahorita mismo tú en Canadá y yo aquí en la Ciudad de México, entonces dije, ¿qué tienen en común? Más allá del asunto político, económico, que podemos ver a través del Tratado de Libre Comercio y todas estas cuestiones, ¿no? De política y económicas que nos pueden ya en un mundo globalizado llevar, ¿no? Y decir, tienen estas coincidencias estos dos países, ¿no? Pero me quedé pensando en lo natural y donde precisamente no existen las barreras. Justamente hace unos días vi un documental sobre la mariposa monarca que hacía este larguísimo viaje, ¿no? Desde el sur de Canadá hasta México, ¿no? Y cómo se han hecho grandes esfuerzos para conservar este bichito que tiene esa capacidad de viajar tantos kilómetros y de sobrevivir, ¿no? De ser una generación específica la que sobrevive tanto tiempo para poder llevar a cabo la otra generación, y así cada año, pues tener este espectáculo maravilloso en los bosques del Estado de México y de Michoacán, ¿no? Entonces dije, en la parte natural tenemos ese gran espectáculo y esa pues oportunidad, ¿no? Porque aquí en México, y tú lo sabes, es uno de los santuarios más visitados por mucho turismo. Se ha internacionalizado este asunto, cada vez se tratan ahí como de mejorar muchas cosas. Creo que todavía hay mucho que mejorar, pero ahí se está conservando ya más o menos este asunto. Y el otro tema es que también, justamente hablando de esta migración, pues también hay un espectáculo en las zonas lacustres de la Ciudad de México, y que hay que reconocer que pues sí están haciendo buena chamba en este sentido. Las autoridades están haciendo como muchas áreas verdes muy bonitas, las están rehabilitando. Está el bosque de Aragón, está Tláhuac, están los lagos de Xochimilco, y aquí en estas zonas pues ya desde hace unos años pues también cada vez se ve un mayor avistamiento de pelícanos que justamente también vienen de Canadá, y que de verdad son una maravilla observarlos. Tú vas al lago, aquí al bosque de Aragón, vas a correr, le das la vuelta y puedes ir al lago, y de verdad que es algo maravilloso, ¿no? También que se agradece tenerlo, ¿no? Y cómo pues no hay límite, ¿no? No hay límite, no conocen el límite los animales, ¿no? Y tenemos esta migración espectacular, y cada vez te digo, pues en un mayor número de ejemplares que se pueden observar en los lagos de aquí de la ciudad, y es maravilloso. A mí me sigue sorprendiendo, y creo que eso es lo que te quería comentar. Me late un montón. Estaba checando la distancia entre México y Canadá, son 3,624 kilómetros. Entonces, es bien sabido que, por ejemplo, de las mariposas monarcas,
marcas que sale una generación y la que de hecho ya llega a México es una generación diferente, ¿no? Y Sí, claro. eso está bien, bien cabrón. Esas historias están muy, muy chingonas. Me laten un montón de migración natural, está muy, muy chido. Y me late un montón que nos hayas contado esto de los pelícanos, porque la neta, esa sí no me la sabía, ¿eh? Ahora sí que sí, la número 5 sí, sí me sorprendió, la neta sí no me la sabía. Está bien chido. No, la verdad que qué bueno que lo mencionaste y que la banda se siga acordando así como que, mira, acabo de ver esto, ahí está el valedor, entonces eso está chido. No, pues qué bueno que te acordaste de la bandita y me late un montón. Pues no sé, ¿qué te parece si ya entramos ya de lleno con unas recomendaciones que tenemos y que queríamos dar? Porque va a estar bueno, esto se va a poner bueno. Pero mira, la primera con la que quiero empezar, usualmente el programa lo empezamos con un rant, y es una película, una serie o un documental, algo que hayamos visto, que yo creo que no la vi para decirles no la vean. Y esta es Cobra Kai, la temporada 4 en específico, que está en Netflix y que es un spin-off de la película que muy seguramente tú llegaste a ver, que se llama Karate Kid. Esa película, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo no sé por qué he estado pensando mucho últimamente en esto de cómo funciona el tiempo en nuestras mentes. Por algún motivo yo hubiera creído que esta película salió como cuando yo había tenido como unos 6 años, y en realidad estaba totalmente equivocado, porque salió en el 84, que fue exactamente el año en el que nací. Pero obviamente yo no la vi hasta ya años después, donde todos éramos karatecas. Pero lo que me sorprende es que cuántos años... Oye, ¿y si te ponías la clásica cintita? O sea, ¿si te sentías Daniel? Pues yo le platico a mi esposa, por ejemplo, acá, que en México eso fue, o sea, en México el karate, tal cual las escuelas de karate, por muchos años fueron un boom muy cabrón. No, muchos años. No, y créeme que yo sigo viendo escuelitas de karate donde van niñas, niños, cada vez más niñas también. Entonces, y creo que ahora con esta nueva serie que ya es la temporada 4, creo que también tuvo un mayor impulso, ¿no? A mí me queda de recuerdo, la verdad, pues ahora que lo mencionas, todo este tipo, creo que todos hacíamos parte de la escena final donde ya está lesionado, ¿no? Y tiene que hacer pues, esta patada magistral, ¿no? Para derrotar a su rival. Entonces creo que todos, no sé si en algún momento imitamos o quisimos hacer eso, ¿no? Jugamos a eso y sí me vino ese buen recuerdo, ¿no? De yo con mi hermano estar interpretando esa parte de la película. Claro. Pues bueno, pues lo que pasó aquí con esta serie es que se llama Cobra Kai, y que las primeras 3 temporadas las produjo, y de hecho YouTube, pero como que su proyecto de YouTube no dio muchos resultados. Entonces lo que empezaron a hacer, de hecho toda la primera temporada la pusieron gratis en YouTube. Entonces cuando se dieron cuenta que no estaba como que pegando eso de hacer producciones o hacer series, que la gente como que no quería ir a YouTube a ver este tipo de series, sino otro tipo de contenidos, lo que hicieron es que empezaron a vender a sus contenidos, y ellos ya tenían 3 temporadas hechas, y lo que hicieron es que se las vendieron a Netflix. En realidad, entonces ahorita la primera temporada que sí hicieron tal cual Netflix de principio a fin fue esta última, y no es que sea mala, porque o sea, llevan la misma línea y todo, pero lo que pasa es que esta serie es un gancho a la nostalgia completamente de principio a fin. Todos los malos que estaban saliendo en la 1, la 2, la 3, la 4, empezaron a salir aquí también poco a poco por temporada. Hasta parecía que se iban de película, iba saliendo el malo de la temporada, iba llegando. Entonces obviamente pues eso empieza a diluirse mucho con la emoción que te da de verla, y ahorita ya estamos en un punto donde pues ya no te da tanta emoción pues ver eso. O sea, es más de lo mismo, no están aportando nada, y ya llegó un momento en que se estabilizó, ya no hay más, ya no hay como esa emoción que fue creciendo, ¿no? En las primeras temporadas, y que ahora ya hasta parece, pues te da más ilusión ver a Alfredo Adame pateando, haciendo patadas de bicicleta, ¿no? O que le estén dando una patiza a él, que le estén haciendo la de la grulla a él. Sí. Bueno, pero fíjate que yo usualmente, y lo he mencionado muchas veces aquí, como para darle ver cómo está el mundo, afortunadamente tengo una sobrina que ahorita tiene 14 años, y entonces muy seguido me voy con ella y a ver como qué es lo que está viendo, y esta es una de las cosas que ella está viendo, y fíjate que yo, o sea, yo ya de viejo digo, pues es que a mí ya no me está interesando esto porque ya estoy viejo, pero lo curioso es que cuando ella me está diciendo, sí, ya la vi, y no, la neta cada vez está como que está poniendo peor. O sea, justamente me estaba diciendo esto que estoy comentando, que es que ya también ya
siente que no está aportando mucho. Y empieza el declive de la historia, ¿no? Ya no le están sacando ese provecho que hubo en las primeras 3 temporadas, y ya más de lo mismo, pues ya llega un momento en el que ya... Y pasa algo también que es bien importante, que los dos productores ejecutivos, o sea, los que le metieron lana al proyecto, fueron Ralph Macchio y William Zabka, que son los originales, el bueno y el malo de la Karate Kid que vimos, y ellos precisamente la historia toda se basa en ellos. Ellos son los que le metieron varo, entonces ellos tienen mucho, salen mucho a cámara, o sea, y obviamente, ¿por qué? Pues porque fueron y los protagonistas, bueno, ¿no? Al final también. Exacto. Entonces, esta fue la primera, que fue medio el rant. Yo la mera verdad no la recomiendo. Ahora te voy a decir la verdad, si sale la temporada 5, me la va a terminar chingando también. O sea, por mucho que me queje, la mera verdad es que ya ahorita ya estoy bien enganchado, ya no la dejo, Pues sí, digo, al final si no termina siendo una temporada tan buena como las anteriores, pues te quedas con esas ganas de seguirla viendo, por lo mismo que ya comentábamos del pasado, de este anhelo de nuestra infancia que crece cada vez que ves una escena, ¿no? De Karate Kid, ¿no? Ahora pues ya como Cobra Kai. Exactamente. Entonces, pues eso fue Cobra Kai, ya está ahí, ya sabrán ustedes si la echan o no, si la quieren ver o no. Si se quieren echar ahí un brinco y un clavado a la nostalgia, denle. Para los jóvenes, lo que está pasando en esto es que estos dos que ya pasaron más de 30 años, los protagonistas, como ya mencionábamos, de Karate Kid, de Daniel LaRusso, ya obviamente ya son adultos, y entonces se empiezan a desarrollar como dos historias al mismo tiempo, que es ellos y con sus hijos. Entonces está bien interesante ver estas historias, y obviamente también intentan como el target también ahí para ellos, es un público también más juvenil. Entonces como para los dones estamos nosotros, y para el juvenil hay un grupo de chavillos también dándose en la madre. Entonces pues bueno, ¿Y se la recomendarías a Alfredo Adame? Yo creo que Alfredo aprendería mucho de esta, sobre todo la paciencia, pero algo más importante, a no mentir. Es lo que debería de aprender, a no mentir ese Alfredo Adame. Pero bueno, eso fue Cobra Kai. ¿Y qué te parece si nos vamos ya con la siguiente recomendación? Esta es una película que de hecho fue la película que por ahí estaba yo leyendo, y estaba mucha gente diciendo que fue la película que salvó a la industria del cine el 2021. Y pues es que fue la verdad, la película se llama Spider-Man No Way Home. Me da mucho gusto que hayas querido hablar de ella, porque a mí usualmente estas cosas las estamos platicando muy seguido aquí, pero precisamente por las navidades, fiestas, el nuevo COVID y el triple COVID, pues no pudimos estar platicando. Y la mucho, variante Optimus Prime y todo. Ya todo ya la traemos puesta. Entonces no podemos platicar de esta Spider-Man No Way Home, pero pues sí, ya como lo mencionaba, fue una película que rompió de entrada. Por ejemplo, en México es la película que hasta la fecha ha recaudado más dinero en la historia, y eso se me hace muy cabrón. No pasó en general en todo el mundo, pero en México sí, o sea que la gente de México sí le gustó mucho. Pues es que estamos enganchados con Spider-Man. No sé bueno, en mi caso tengo un hijo de 14 años, ¿no? Y él justamente fuimos por él al cine a verla. Entonces, después de que vimos toda esta alta demanda, expectativas, celebración, ¿no? Por querer ir a ser los primeros en ver la película, pues nosotros esperamos un poquito, y de hecho fue nuestro regreso a las salas de cine, porque pues precisamente por la pandemia no habíamos podido ir, ¿no? Tomando pues ciertas precauciones y ciertos riesgos, claro, ¿no? Porque no termina por ceder este asunto en el que estamos viviendo, pero me dejó a mí, o sea, maravillado, la verdad, ¿no? Nos unen pues a varias generaciones estas películas de Spider-Man que han salido, ¿no? Y el ver a los 3 Spider-Man juntos pues fue algo bastante locochón, ¿no? Y que aparte da pauta a que la historia continúe, porque pues pues parece o da indicios, o no sé tú qué pienses, pero a mí me dejó esa sensación de que eso va a continuar para que la chica recupere la memoria, su amigo recupere la memoria y vuelva pues a nacer otra historia por ahí. Yo no lo veo como un final, y de verdad a mí me dejó un muy buen sabor de boca. Cubrió con mis expectativas. Digo, ya como adulto a lo mejor algunos no se vieron tan sorprendidos, pero a mí sí,
la verdad me gustó bastante, me atrapó, me entretuvo. Por ejemplo, a ti, ahorita ya que mencionas que no fuiste luego saliendo, yo, por ejemplo, sí traté de ir lo más pronto que pude porque sabía que iba a haber spoilers y lo logré. O sea, yo me aventé todo eso que dices de los tres Spider-Man, por ejemplo. Yo sabía que era un rumor bien fuerte, pero yo como no había leído literalmente, o sea, no había leído, puse todos los candados que pude a las notas y a todo eso. Y sí, cuando llegué, o sea, yo para mí sí me sorprendí al ver a los Spider-Man saliendo. Eso fue una cosa bien chido. Y de los otros, ahorita ya estamos en una buena etapa de los spoilers, pero bueno, esa era mi pregunta. Mi pregunta es como tú, ¿qué tanto te tardaste como para irla a ver? Y si no te apabullaron los spoilers antes de verla. No, claro, digo, creo que el mayor de esto que comentas, el mayor spoiler que estaba circulando en redes sociales, pues era donde aparecen los Spider-Man señalándose, ¿no? Incluso eso yo lo debatí con mi hijo, ¿no? Y le dije, pues eso qué, ¿no? Eso no van a salir, ¿no? Yo pues llevándole la contraria, ¿no? Eso no va a suceder. Pues, no, y luego los morritos que les encanta. Esta parte para engancharlo, ¿no? No, ¿cómo no? Que no sé qué, sí va a pasar, ¿no? Entonces generamos esa expectativa y al final, pues sí, digo, aunque ya teníamos esa idea de que eso en algún momento de la historia que se estaba contando iba a pasar, pues a mí me dejó sorprendido y además te pone a debrayar, ¿no? Porque esta parte del multiverso, ¿no? De decir, hay 3 Dios más, ¿no? No sé cuántos más yo, ¿no? A mí me parece algo bastante debrayado, pero sí te pone a pensar, porque yo también creo que en todo este gran universo, pues no somos los únicos, ¿no? No es la única forma de vida que hay, y digo, a lo mejor no somos los mismos, pero alguien se debrayó y dijo, pues sí, mira, en estas dimensiones existe y pasa, ¿no? Creo que eso a mí me fascinó, porque me ayudó o despertó esa parte de mi imaginación para debrayarme y pensar en este asunto de que no estamos solos y que puede haber pues otros yo en otras dimensiones, ¿no? Entonces eso a mí me late, esa parte de la historia. Yo lo que he estado pensando igual es que fue toda como una rueda de la fortuna de las emociones, ¿no? Porque ya lo dijiste tú, te sorprende con esto de los Spider-Man, pero también hay muertes que son muertes muy queridas. Cuando, como dices tú, al final se queda en un continuará, las cosas en las que se salvan personajes que queríamos que se salvaran, y eso está bien chido. Pero por ejemplo, a mí una de las cosas que más creo que más emoción, y no de que me emocionó, sino que más emociones me causó, fue por ejemplo sí ver a la soledad del Spider-Man, ya cómo se queda, esa soledad y ese no saber qué hacer, con quién irse, o como dices tú, que da para más, que obviamente ya Tom Holland ya está súper anunciadísimo, ya están que va a haber 3 películas más, ya dijeron, entonces podemos esperar que sí vaya a haber más de ese drama, pero creo que a mí me pegó un montón esa parte de los sentimientos y de cómo se maneja esa parte en la película, de mis cosas favoritas también. Sí, es que creo que justamente el despertar ese tipo de cosas, como seres humanos estamos acostumbrados a socializar. Imagínate que de repente, de un momento a otro, por salvar una situación, ¿no? Pues tengas que decidir alejarte de quien más amas, ¿no? Y en este caso es su novia y su amigo, ¿no? Porque pues también en este vínculo de amistad pues se genera pues amor, ¿no? También porque claro, el amor no se puede ver en una sola dimensión, ¿no? Como nada más de pareja, sino pues hay amor hacia pues seres humanos, ¿no? Hacia otros seres, y en este caso, pues sí, digo, yo ahorita la verdad no lo había visto tan así. Tu análisis me lleva a sentir esta parte de decir, pues sí, es que muchas veces cuando nos enfrentamos con la soledad es cuando te vas descubriendo, ¿no? Te vas descubriendo como ser humano quién eres, y incluso a saber si te puedes soportar, ¿no? Tú mismo, si puedes convivir contigo mismo, ¿no? Claro. Es esta parte de que a veces te recomiendan de decir, es que yo no puedo ir a ningún lado solo, no a una fiesta, a comer, al cine, y creo que ahí está, justo me despertó ese sentimiento de decir, pues esto yo ya lo pasé, y fíjate que en las primeras veces sí se siente medio raro, extraño, y en el cine incluso hasta te ven con cara de bicho cuando les pides un solo boleto, ¿no? Entonces me pasó, y ahora que lo mencionas, pues sí, es un buen enfoque el que estás dando. Me late eso. Y bueno, por ahí yo te iba a comentar que, más bien te iba a preguntar, ¿tú crees que es tu película de Spider-Man favorita? ¿O Híjole, está por ahí entre el top?
yo creo que está en el top porque yo sí como que me quedo con el Spider-Man, el primero con el que crecimos, ¿no? Entonces, Tobey Maguire. Sí, y aparte, sin duda estas películas me han gustado, pero pues no sé, yo creo que despierta la nostalgia en uno y me quedo todavía un poquito, la balanza se inclina un poquito hacia el pasado, pero me gustó mucho. A mí una de mis favoritas, y yo creo que todavía sigue estando un poco, es una animada, que si no me equivoco salió hace ya como 2 o 3 años, que es la de Spider-Man Into the Spider-Verse. Esa para mí sigue siendo una de mis favoritas. Ahí se dieron muchas, podríamos decir, libertades, porque es un adolescente, que ya lo hemos visto muchas veces, pero es un adolescente de color, y entonces esto está muy chido. Mike Morales, y de hecho no se llama Peter Parker, se llama Mike Morales, y la historia está muy chida. Yo por ahí la recomiendo mucho esta, y si no me equivoco este año ya va a salir la segunda parte de Spider-Man Into the Spider-Verse, y lo chingoncísimo de esa es que como es una película animada, pues ahí se dan muchas libertades que no pueden hacer con personajes de la vida real, ¿no? O live action, o personas, por más efectos especiales que tengas, hay muchas cosas que no pueden hacer ahí. Entonces por ahí está esa recomendación también. Pero justo es muy interesante que se dan esas libertades y que sí, digo, ahora que lo mencionas, quizá yo no la vi completa, pero sí una parte por mi hijo. Entonces esa sí no se las debo, pero prometo ponerme al corriente porque si ya va a salir la 2, la tengo que ver antes. Está chida y todo, además fue como un icono también bien cabrón, porque el morrito trae sus tenis Jordan y, o sea, hay lo mismo, también es un montón de emociones, la familia y todo, la pérdida, hay cosas que se tienen que ver ahí que está muy chida, que ya hemos visto, porque esa historia de Peter Parker y de Spider-Man y ya la hemos visto muchas veces, pero aún así, contándola de un modo diferente, siempre nos aporta algo bien chido. Entonces por ahí queda Spider-Man No Way Home, esa sí la recomendamos los dos, me parece. Sin duda, y queda sin duda. Ahí. ¿Qué te parece? Nos vamos ya a la siguiente. Esta ya vamos a entrar un poco a la parte del suspenso. Es una serie. Es una serie que se llama Archivo 81. Esta película de Archivo 81 o Archive 81 se trata de un chavo que se dedica a restaurar y archivar cintas de video viejas y o dañadas, y él le encargan una chamba que lo lleva a estar tratando de resolver un crimen que tiene que ver con una muy misteriosa desaparición que pasó hace muchos años de una joven directora que estaba grabando un documental en el momento en el que desapareció. Llamada Melody. Oye, y justo esto que decías también tiene que ver con él, ¿no? Digo, tiene ahí una relación extraña, rara, que empieza a despertar en él interés por el tema, porque en un inicio, pues batea, ¿no? Batea la propuesta de trabajar en esta investigación, pero bueno, a mí me parece bastante interesante su trabajo, ¿no? Es reconocido, trabaja en el museo que es de la imagen, ¿o cómo se llama? Museo y está precisamente eso, se dedica a restaurar y todo. Déjame comentarte nada más que, por ejemplo, a mí cuando la empecé a ver es porque había leído que era como una combinación entre El bebé de Rosemary y el proyecto de la bruja de Blair. En la parte de El bebé de Rosemary, porque hay una parte que tiene que ver con un culto o algo por ahí, y en la parte de la bruja de Blair por el estilo de las grabaciones, las imágenes de la cámara casera. A mí las dos me gustan, las dos películas me gustan, y algo que me cansa mucho, por ejemplo, de la bruja de Blair es precisamente eso de todo el tiempo que están caminando, lo que me gusta mucho de esta serie es que utilizan ese recurso pero no lo explotan o no lo abusan de él, entonces se puede ver muy bien sin que caigan en estas exageraciones. Oye, y también en el primer capítulo despertó esta parte vieja que tenemos de que te lleva a tus primeros años de vida, ¿no? Yo creo que, y fíjate que se me olvidó hacer este ejercicio, lo iba a hacer, dije, ahorita le voy a preguntar a mi hijo si conoce qué es un VHS, ¿no? Inicia así esta serie con una venta de VHS callejera, ¿no? Y donde él se acerca al comprador para decirle que le vendió 16 horas de béisbol infantil, ¿no? Entonces dice, pues sí, pero lo maravilloso de esto es que no sabes qué te llevas y te puedes encontrar una maravilla, ¿no? Entonces, digo, eso me recordó a que precisamente pues en nuestra infancia, ¿quién no sé si te acuerdas de esas, ¿cómo se llamaban? Era para recorrer la cinta, ¿no?
pero Las unas regresadoras les decíamos nosotros, ¿no? Sí, no, pero era La del carrito rojo, ¿no? Sí, La del carrito rojo era así como un accesorio que no podía faltar en las casas, ¿no? Pero fíjate que yo en mi casa no estaba esa. Nosotros teníamos una que era como un pianito y que cuando abría se aventaba la de Paralís de Beethoven. Y estaba súper chido porque era como un pianito, le metía de y regresaba y ya. ¿Qué tal? Pero ¿qué tal eso de que cuando regresabas las películas en el Blockbuster o en el videocentro, pero si no las regresabas te cobraban como 5 varos o no sé cuánto extra, Sí, ¿no? tu multa de 5 pesos, si no mal recuerdo. Pero era primero videocentro. Primero videocentro, exactamente, tienes videocentro, razón. Ya después llegó Blockbuster y creo que existía uno hasta hace pocos años por aquí cerca de estos rumbos de donde estudiábamos por la FES Aragón. ¿Te acuerdas ahí el puentecito y donde había una placita? Ahí había, yo creo que fue de los últimos que existieron por acá en la zona metropolitana del Valle de México. Fíjate, ahorita que mencionas eso, hace no mucho yo leí una nota de que todavía había en Estados Unidos, si no me equivoco, todavía había uno, y lo que hicieron es que sí tenían un montón de películas, pero ya lo rentaban como Airbnb. Entonces lo que hacías es que tú te podías sacar, o sea, sí había un cuarto para que te quedaras, pero había más bien proyectores y eso, y tú podías quedarte una noche con tus amigos, y había más bien como lugares, como camas en el piso y así, para ver muchas proyectores películas. Y eso, para que vieras las películas. Entonces esa también está chido, como decían que cómo lo habían adaptado, porque pues ya ahora ya a lo mejor como rentar las películas, los VHS, eso ya no da, pero a otro negocio que es el Airbnb. Está bien interesante, ¿no? Entonces, nada más ya lo que, no sé si tú tengas algo más que comentar de este Archivo 81, pero yo lo que quiero decir es que sí te engancha bien cabrón, tiene sus momentos también, no todo el tiempo va alto, o sea, como tiene unos momentos como en todas película o serie de suspenso, que dices, ay, no mames, no hagas eso, si te están diciendo que no, te están diciendo que no lo hagas, y ahí vas a necear. Sí, no, digo, sí, no estoy en proceso de verla, pero me enganchó desde el inicio. Totalmente recomendable porque tiene todos estos temas que comentabas, ¿no? El uso de la cámara, que bien no se abusa, pero que sí es un elemento que le da pues ese sabor y esa nostalgia de que está reconstruyendo una historia del pasado, ¿no? A mí me enganchó de entrada, o sea, luego pues empiezas a debrayar, ¿no? Tú también ahí como que te formas parte de la historia, ¿no? A decir, métete, ¿qué haría yo? Como dices, empiezas a decir que no, y te lleva a la contraria, ¿no? Pero sí, totalmente recomendable. Pero bueno, entonces eso fue Archivo 81. ¿Qué te parece si nos vamos ya tendidos? Esta fue otra. Me hiciste lo que te comentaba hace rato, que me hiciste unas muy, muy buenas recomendaciones. Y esta me latió un montón. Es un documental del que yo había escuchado. No he tenido la oportunidad de verlo, pero en cuanto cuando me fui luego a ver el tráiler del documental, otra vez me hizo lo mismo, un montón de nostalgia hemos tenido en este programa, me hizo recordar un montón de cosas, pero cuéntanos un poquito más. Este documental se llama Chuy, el hombre lobo. Cuéntanos un poco más de este documental, por favor. Sí, mira, fíjate que este documental igual pues en una cenita salió así de, pues ¿qué vemos, no? Mientras cenamos en familia, y dijimos, pues vamos a ver un documental, pues vamos a ver de Chuy, el hombre lobo, ¿no? Está en Claro Video, digo, todos los que tengan Telmex ahí de agrapa, ¿no? Sin falla, y creo que también ahí por YouTube lo puedes encontrar sin mayor complicación. Se trata de la historia de Jesús, el hombre lobo, que tiene un padecimiento congénito que se llama hipertricosis. ¿Qué es con qué se come o de qué se trata este asunto? Pues resulta que toda la cara y parte del cuerpo tienen exceso de vello, y entonces principalmente la cara, y de ahí la comparación con un hombre lobo, ¿no? Él nace en Zacatecas, en un pueblo de Zacatecas, y es toda una familia, porque ya viene de herencia desde la tatarabuela, ¿no? Y se hereda al abuelo, y después del abuelo pasa a las hijas e hijos, y luego ya ahora hasta los nietos y bisnietos tienen esta condición, y ellos hacían un recuento más o menos de unas 30 personas en la familia que han tenido esta condición. Los conocen como la familia Lobo, ¿no? Y este documental cuenta cómo se han enfrentado a distintas situaciones de discriminación y de qué tan complicada ha sido la vida cotidiana con cualquiera de nosotros en la escuela, en el trabajo, ¿no? Qué dificultades se enfrentan en el día a día, ¿no? Entonces, pues es parte de eso. Chuy,
pues decide sumarse a un circo. Muchos de sus familiares han trabajado en circos y son exhibidos como hombres lobos, y entonces él, en una visita al Estado de México, pues se enamora de alguien que se sorprendió al ver su condición, y termina pues dialogando con ella, y ahora ya tiene incluso hasta una hija. Dejó el circo, está trabajando en otra cosa totalmente distinta, lo conocen como hombre lobo. Y bueno, no sé si querías comentar algo ahí. De las cosas que yo te quería comentar es que me impresionó precisamente eso que decías, de que cómo los influye en su vida, pero también cómo a ellos lo han podido, no sé si aprovechar o es la palabra correcta, pero como lo dices tú, ellos, él, y no es el primero de más que se une a un circo. Ya también tiene, dentro de la familia tienen ya una tradición de que están ahí. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención, al menos solamente de ver el tráiler, era de que no solo los hombres de la familia son los que lo tienen, también las mujeres. Y aunque sale una parte muy, muy pequeña, también es con las niñas adolescentes y adultas, mujeres de la familia, que también tienen esta enfermedad. ¿Es una enfermedad, dijimos? Sí, es un mal congénito. Es un mal congénito. Eso son dos cosas que me sacaron un montón de... Y hablando un poco dentro de lo que decíamos de la nostalgia, a mí me recordó esto literalmente los años 90, donde fue la primera vez que yo escuché de esta familia. En estas revistas, no sé si te acuerdas, las revistas como del Semanario del Insólito y estas cosas así como... En Alarma. Casi, exacto. Sí, salían en ese tipo de revistas, de publicaciones, y el desconocimiento mismo, ¿no? De lo que ellos tienen, y que ese propio desconocimiento lleva a la gente a decir no te juntes con ellos porque te puedes contagiar, ¿no? Entonces, este tipo, creo que es muy duro lo que se enfrentan, pero ellos hablan también. Lo que me gustó es que, pese a todos estos obstáculos, pues ha fortalecido, ¿no? En muchas cosas, porque han tenido que salir adelante. Como tú decías, la condición en las mujeres pues es distinta. Una de las primas de Chuy, justamente se rasura la cara y se acostumbró a rasurarse, y aún así es discriminada, ¿no? Sí. Porque le dicen, es que ya encontramos a alguien más capaz para el trabajo, y como ahora sí que como dice el dicho, es un pueblo chico y todos se conocen, ¿no? Ya saben quiénes son, de dónde vienes y todo este asunto, ¿no? La propia hija de Chuy, que ahora ya viven en el Estado de México, pues también pasa este tema en la escuela, ¿no? De que le dicen loba, peluda, ¿no? Este tipo, pues entre los niños, ¿no? Que al final, pues a lo mejor como papás luego no tenemos esa conciencia de decir, de recalcar lo importante que es respetar a nuestros compañeros, ¿no? Todos somos iguales, ellos dicen, todos somos iguales. La niña me dejó sorprendido con esta condición, ¿no? De que defiende ella diciendo, todos somos iguales, ¿no? Me agrada mucho, te digo, más allá del daño que les pueden causar este tipo de cosas, los ha fortalecido. Incluso hay un momento en el que cuenta la esposa del propio Chuy que él se rasuró para quitarse y dar otra imagen, por lo mismo, ¿no? Porque pues inmediatamente en la calle se les quedan viendo, llama la atención, ¿no? Algunos pues sorprendidos y algunos otros pues así como poniendo un alto, y él decía que cuando se rasuró, su hija estaba más pequeñita y le decía, ven, y no lo reconocía, no, yo quiero a mi papá, es tu papá, no, y pues de ahí ya dejó de hacerlo, ¿no? Y aceptó su condición. Uno de sus primos trabaja en California, en Estados Unidos, igual en un circo, otro en Baja California en un circo. Y como dices, son tradiciones de estos, ¿no? De tradición circense, porque el abuelo trabajaba en un circo, ya, y otros pues se han ganado la vida y han obtenido sus estudios pues de otras maneras, ¿no? En otros trabajos. Tiene Chuy otra hija de allá en Zacatecas, a la cual ve muy poco, ¿no? Y que también se ha enfrentado a este tipo de problemas, pero ella cuenta ahí también que tiene a su novio. O sea, creo que la parte que me gusta y que me interesó mucho es que más allá de verse afectados por este padecimiento, lo aceptan, lo hacen suyo, lo hacen propio y salen fortalecidos. Eso me agradó, me parece una historia fabulosa, y que, como decíamos, está ahí conocida, ¿no? Desde hace muchos años, pero ahora con este documental que lo hace Eva Aridgis, presenta la vida de toda esta familia que padece hipertricosis, que es esta condición donde pues tienen mucho vello en la cara y pues les ponen hombres lobos, ¿no? Me fascinó, lo recomiendo, y creo que te digo, me gusta esta parte donde ellos se ven fortalecidos más allá de que vean una barrera en su condición.
Sí, sí, sí. Totalmente Está, recomendable. está chido, me gustó, te digo que esta recomendación, hay una parte donde está diciendo que la gente les pregunta si comen carne, carne cruda, o que si cuando sale la luna aúllan y cosas así. Eso está, no sé, se nos hace chistoso, o sea, platicarlo aquí, pero puta, es algo que se enfrentan ellos al día a día, y como dices tú, que ya han aprendido a lo largo de todo ese tiempo allá, a vivir con eso, y está chido. El documental otra vez se llama Chuy, el hombre lobo, ya como lo comentaste tú, lo pueden encontrar en Claro Video. Yo lo traté de buscar en YouTube, al menos acá, no sé si por las restricciones de países no lo encontré, pero a lo mejor allá en México sí es un poquito más fácil, ahí alguien por ahí ya lo subió, y por ahí echen un ojito, no estará de más este buen documental de Chuy, el hombre lobo. ¿Y qué te parece si nos vamos a la siguiente recomendación? Esta es Dale. una serie que al menos yo estaba viendo en HBO, se llama Station 11. Está bien chida esta serie, porque hay temas en esta serie que a mí me gustan un montón. Los mundos post-apocalípticos es una de mis cosas favoritas de ver, ya sea en películas, o sea, que Mad Max, que The Road, que todo este tipo de películas, Blade Runner, estos mundos futuristas que se están como acabando. A mí me gusta mucho ver todo este tipo de series, películas, libros, me laten un montón de saber cómo es que la gente se imagina el futuro, y sobre todo el futuro cuando está valiendo madres, ¿no? Esto está bien interesante. Dos, es que el mundo en esta serie se está acabando porque hay una epidemia. Entonces, yo no sé si yo no sé si a ti te suena como que alguna vez has escuchado de algo, que una epidemia que le dé en todo el mundo y que afecta a todo el mundo, ¿no? O algo así. Híjole, creo que ese es un tema que me enganchó de inicio, porque dices justamente la historia de este final apocalíptico, ¿no? Que se trata de explicar en esta serie, pues me atrapó de inmediato por los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Y que es una pandemia de gripe que surge en Asia también, ¿no? Que está basada esta serie en un libro, ¿no? Que se escribió no hace muchos años, ¿no? Y que dices, parece que lo escribieron en el pasado con el que estamos viviendo, ¿no? Entonces Pues, a mí no me engañan. Sí, digo, no, esto lo acaban de escribir, y esta parte, como tú dices, ¿no? De describir cómo era el mundo y cómo después de una apocalipsis, ¿no? Termina siendo otro totalmente diferente, pero esta serie te cuenta, pues, precisamente cómo era el pre-pan, ¿no? El pre-pandemia y el post-pan, ¿no? Y ahí hay una división muy, muy locochona, ¿no? Sale como uno de los actores principales, Gael García, ¿no? Te iba a preguntar, la pregunta obligada cuando hablamos ya sea de Gael García o de Diego Luna, ¿cuál es tu charolastra favorito? Creo que Gael García. ¿Sí? Sí. O sea, en una fiestita así de que como que ya se acabó la fiesta, vamos a un after, y hay dos afters, con el Gael y con Diego Luna. Te vas a la de Gael. Sí, sin duda. Me late. Sí, me identifico un poco más, no sé por qué, pero siento que ahí como que más despapalle que con Diego Luna, ¿no? ¿Tú? Yo también, yo creo que también con Gael, yo creo que sí. Yo siento que Diego Sí. Luna malacopea en algún momento, y que Gael es más, más relajado, ¿no? Siento que Gael sacaría más la onda fina, ya, o sea, como que los vinos finos de acá, de que mira, puedes dar a probar ya sabes, este tequila reserva 62 de no sé qué, ¿no? Con algo así me lo imagino. Barricas, ¿no? De nogal, de oro, ¿no? Algo así. No sé por qué me lo imagino así, pero sí, no, tienes razón, hace un papel, y además es un papel buenísimo. Algo bueno. de lo que estabas mencionando también es de que cómo se imagina en el futuro. Algo que me gusta mucho de esta serie, y que ojalá que así fuera, o si es que se acaba el mundo, digo, es que en el mundo del futuro existe el arte, y justamente dentro del arte es donde va llevando mucho, que tiene mucho que ver en esta serie. Es bien, bien interesante. Por ahí, más que nada, la historia la van llevando dos personajes principales que se encuentran digamos, por casualidad, justo cuando esta pandemia está empezando, y cómo ellos van a sobrevivir. Y de repente se empieza a dividir ya como el timeline se empieza a dividir en dos, y ya estás viendo de repente en algunas imágenes el futuro, y en algunas imágenes, digamos, el presente, o donde empieza la historia, que es precisamente donde empieza la pandemia. A mí me gustó mucho esta parte que comentas del arte, ¿no? Vamos a decirles de qué se trata, de la Sinfonía Viajera, y de esta parte donde pues también llevan el teatro, ¿no?
a todos estos pueblos que quedan post pandemia, ¿no? Entonces, y que no salen de ese circuito por temor, ¿no? Porque se convierte en un mundo cruel donde cada quien defiende, digamos, su propia tribu y no dejan que extraños ingresen a ese grupo, ¿no? Son grupos muy, muy cerrados, grupos pequeños, muy cerrados, y que como, pues en toda historia también hay un villano, ¿no? Que es el profeta. Claro. El profeta, a mí me sorprendió mucho ese tema, ¿no? Cuando descubrí quién era, ¿no? Porque pasa ahí la historia y no les cuento mucho para que la vean, pero es un personaje también muy, muy interesante. Y la protagonista, ¿no? Esta niña, Kirsten, que también es maravillosa, y cómo ella defiende a los suyos frente a los peligros que pueda haber fuera de su tribu o de su grupo, ¿no? Cómo pues nació con ella pues transitó de un mundo totalmente diferente, donde había todo esto como los medios donde nos estamos comunicando en este momento, ¿no? El internet, este tipo de redes sociales, y cómo ahora en el pospandemia pues ya no existe nada de eso. Ya hay niños que crecieron en el pospandemia y que ella trata de proteger, y que el profeta les trata de dar otra idea, donde pues ya ahí se vuelve un bando así totalmente distinto. Y como también pues se ve este personaje del profeta se ve tocado desde morrito, ¿no? Dices, este vato está loco, ¿no? Está ensimismado, está encerrado en un mundo totalmente distinto y se cree el salvador, ¿no? De una nueva generación post pandemia. A mí realmente me fascinó todo este tema que toca el arte, ¿no? Cómo el arte salva y cómo el arte da vida, da otra dimensión a los pueblos o a esas pequeñas tribus que se generan después de la pandemia. Cómo esta duda de los niños de decirle a través de este teléfono podías hablar con cualquiera, verlo, hacer una videollamada, escribirle, estar conectado en cualquier momento, que existía, ¿no? Y te cuenta ya, no, estaba el Instagram, ¿no? Creo que eso es fascinante, pero también terrorífico en el momento en el que estamos viviendo actualmente en todo el mundo. Oye, pero mencionaste algo que es bien curioso. Dijiste como esta parte donde hubo personas que conocieron un mundo preapocalíptico contra un mundo postapocalíptico. Siento que de este modo nos hemos encontrado a lo que ha pasado durante nuestros años. Nos hemos encontrado con algunas situaciones que, digamos, podríamos ser familiares con eso. Una, por ejemplo, lo podría comparar un poco con la situación en la que nosotros crecimos, donde nuestra infancia la conocimos sin internet, y donde el mundo en el que vivíamos era diferente. Cuando queríamos investigar o conocer algo, ahí algo de lo que estaba platicando eran las enciclopedias. Eso sí nos iba bien, pero había muchas otras cosas del mundo como, digamos, normal, que estuvieron en nuestra mente por muchos años. Estaba platicando el otro día con un amigo que decía, ¿cuántos años no creímos que el de los años maravillosos era Marilyn Manson? Y todo eso pasó porque nunca, no había internet y no hubo un lugar donde podríamos buscar en Google y confirmar si era cierto o no. Y nosotros nos tocó precisamente esa transición de no conocer el internet a tener un mundo donde estamos ahorita, donde no podemos separarnos más de 5 segundos de nuestro celular porque ya nos dio un pánico, ¿no? Un ataque de pánico. Pero la otra, estaba pensando en la juventud también, en los niños, a lo mejor como por ejemplo como tu hijo, o como mi sobrina que están de más o menos de la misma edad, 14 años, que ellos, por ejemplo, sí conocieron, pero ya no tanto en el hecho de tecnológico, sino en la onda del mundo prepandémico, y ahorita que estamos durante la pandemia no sabemos exactamente hacia dónde vaya a ir, pero ellos como les tocaron en una temporada ir a la escuela, estar en una escuela presencial, pero también al mismo tiempo les tocó como que sea algo bien normal para ellos tener que usar los cubrebocas todo el día para salir a cualquier lado, la escuela en línea y todas estas cosas, como si les ha tocado un mundo bien diferente. O sea, les han tocado dos mundos y ellos han tenido que vivir en esos dos, ¿no? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Esta transición que hemos vivido nosotros, nuestra generación, de decir, mira, pues transitamos de la máquina de escribir para hacer nuestros trabajos en la escuela a la computadora, ¿no? A esas PCs grandes, ¿no? Con su gabinete, ¿no? Y ahora a unas computadoras realmente ultraligeras. Y la otra parte donde ahora esta nueva generación, ¿no? Que es tu sobrina y que es mi hijo, están viviendo también esta parte de pre y post pandemia, ¿no? Claro. Entonces, sí es incierto qué va a pasar, ¿no? O sea, por más que
que ya el año pasado a lo mejor decíamos, pues ya se acerca el final y ya vamos a volver a ser felices todo el mundo, ¿no? Y llega Omicron, ¿no? Y te dice, pues, ¿qué crees que no? ¿No? Entonces, sí creo que esto también los va a marcar, y es muy interesante esta serie por este tema, porque te digo, a mí me enganchó quizá por el momento que estamos viviendo, pero también dices, híjole, pues sí da miedito, porque dices, imagínate que se llegara a acabar todo tal y como lo conocemos actualmente, ¿no? Ese miedo, pues como ser humano y como desde las primeras civilizaciones ha existido, ¿no? Nosotros luchamos por sobrevivir, ¿no? Por seguir, y que ahora esté presente esto, y que esta serie que acaba de terminar hace no mucho, ¿no? El último capítulo lo estamos comentando ahorita, pues viene a recordar todo lo que estamos viviendo. No es la misma dimensión, obviamente, pero te pones a pensar que esta gripita, como aquí muchos en México le llaman, pues ha cobrado miles y miles de muertes, ¿no? Sí me parece muy interesante, y nada más quería agregarte algo que me conmovió mucho cuando están interpretando Hamlet, ¿no? Y que ella empieza a recordar esta parte, y justo, pues no sé si hayas tenido tú la oportunidad, yo tuve la oportunidad de tomar una clase de teatro, y justo te hacen ir a tus recuerdos para poder interpretar la tristeza, una decepción amorosa y todo este tipo, y ella lo está viviendo y experimentando en ese momento en escena, ¿no? Y muchos, ¿no? Incluido el profeta y otros, se dan cuenta que está experimentando pues este trance, ¿no? Y sacando todo el dolor que trae a cuestas, y termina siendo una interpretación de Hamlet pues maravillosa, ¿no? Porque se está metiendo en los sentimientos que necesita el personaje, pero con base en lo que ella ha vivido, ¿no? Desde chavita, y todos estos traumas que le ha dejado, pues esta parte de evolucionar de la pre a la post pandemia. Y entonces que además toda la serie te lleva de la mano de todo esto, o sea, todos esos traumas los entiendes perfectamente. Pero justamente en eso es a lo mejor mi única queja que podría tener de la serie, es que muchas veces las motivaciones de los personajes siento que no son muy claras. Vas a llegar a un momento donde van a empezar a pasar cosas que siento que, por ejemplo, estoy segurísimo que en el libro están bien marcadas y son que muchísimo más profundas, pero que de repente aquí como las toman muy, muy, muy ligeramente, muchas veces pienso que no les terminas de creer a los personajes lo que están haciendo, cuál es su motivación detrás de lo que están haciendo, porque precisamente eso obviamente es una serie y no se pudieron clavar como en un libro. Más bien a lo que voy, no tanto quejas, sino que creo que me dieron más ganas de echarle un vistazo a ese libro. Claro. Que para ver exactamente cómo desarrollan esas ideas, y que es como que siento que a mí se me hace que aquí le faltó algo. Ahí esa carnita ha de estar bien chida ahí en ese libro. Entonces pues ya tenemos por ahí esta recomendación. Entonces, como comentábamos, esta es una serie que se llama Station 11, está en HBO, por ahí la pueden checar. Sí, no, es recomendable al 100. Esta es una de esas cosas que se tienen que recomendar mucho de HBO precisamente. Entonces, bueno, ahí queda esa recomendación, Station 11. Y ya para despedirnos, esta es la última. Te voy a ser sincero, es una de mis películas favoritas en la historia, pero además yo soy de esas personas, yo no sé tú, no soy mis películas favoritas, no soy muy de repetirlas. Yo, como me gustan tanto esas cosas, siento que las disfruto más si no las veo tan seguido. Esta es una de ellas, tenía mucho tiempo que no la veía, y la regresé a ver precisamente porque estuvimos platicando durante la semana y me comentaste que querías hablar de ella. Ya es un clásico, diría yo que es un clásico ya, y unos personajes impresionantes. Esta película se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. No sé ni siquiera por dónde empezar. Salió en el 2004. El director es Michel Gondry y el guión es de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman ha hecho cosas como I'm Thinking of Ending Things, que también la pueden encontrar en Netflix, Big John Malkovich o Anomalisa, o que son películas que están muy clavadas, pero creo que esta en particular es como su película más, digamos que más digerible. Pero bueno, eso es una de las cosas. Las otras son los actores que salen en esta película: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood. Donde sea que lo quieran ver, esta película de principio a fin es una joya. Además de que imagino que la viste hace poco, ¿cuándo había sido la última vez que la habías visto? No, te voy a ser totalmente sincero, era una de las películas de Jim Carrey que no había visto, y entonces en una platicada dije, pues vamos a verla, ¿no? Yo tampoco la he visto y pues vamos a verla, ¿no? Entonces la buscamos, nos pusimos a verla y me fascinó y dije, no, pues no sé cómo es que no había podido verla, ¿no?
Creo que es una de las mejores películas, digo, más allá de lo que Jim Carrey ha hecho como en la parte cómica, en la parte de comedia, este personaje en esta película es maravillosa la historia, porque va del romance a la ciencia ficción, ¿no? O sea, y cómo te puedes sentir identificado, ¿no? O cómo el ser humano se puede sentir identificado cuando estás en pareja, en convivencia de pareja, ¿no? Y que empiezas a ver todo aquello que no te gusta, ¿no? De con quien estás compartiendo, y cómo eso te lleva a decir, no, pues ya no quiero, ¿no? Quiero borrarla de mi mente. Y le sucede a los dos, ¿no? Le sucede a los dos, y entonces hay un doctor ahí medio loco, que ya sabes que nunca falta quien quiera experimentar con este tipo de cosas. El Ciro para la loca de la cuadra, ¿no? Ajá, entonces la chica, esta Clementine, acude con este doctor para que pues, le borre la memoria, y este doctor tiene a sus ayudantes, ¿no? Que a través de unos algoritmos bien locos y los ponen a dormir, ¿no? Y mapean el cerebro y les van, mapean el cerebro y le van, le hacen una extracción de los recuerdos de esa persona, ¿no? Y le dice que tiene que estar preparado, ¿no? Para borrar todo eso. Te borran el disco duro, pues, ¿no? Del cerebro. Pero no todo, unas cosas muy exactamente. específicas. Es que justo a eso iba, ¿no? De que también, digamos que va en contra del destino, ¿no? O para quién estás destinado o de tu destino. Creo que esa parte me gusta, aunque todos sabemos que nosotros formamos nuestro propio destino. Si hay cosas que a veces son inexplicables y que en esta película pues pasa, ¿no? Y sucede que le borra la memoria a ella, él se entera, termina haciendo el mismo procedimiento, pero mientras le están haciendo el procedimiento lucha a que no se borre totalmente, ¿no? Y al final pues el destino los lleva a unirse nuevamente, porque más allá de todo esto, pues te digo, hay algo con lo que no se puede, ¿no? Y hablan de esta memoria del cerebro, pero también ahí hay cosas muy interesantes, porque sabemos que ha habido cosas donde dice que el propio corazón guarda recuerdos, ¿no? Y tiene una memoria interna. Entonces me parece muy interesante por todo esto. Está muy debrayado el rollo, pero me parece eres un romántico, interesante. eres un romántico, de esos a la antigua, esos que todavía suelen mandar flores. Eres tú ese rosas y poemas, ¿no? No, o sea, mira, yo te voy a decir, más que decirte algo, te iba a hacer una pregunta, por ejemplo. Más bien tengo muchas preguntas. Me hizo cuestionarme muchísimo y muchas cosas. Tú, por ejemplo, ¿cómo te imaginas que sea, o sea, al final, como dices tú, da la vuelta todo, lucharon contra todo eso de borrarse los recuerdos, se dan cuenta y terminan, por lo que da a entender ahí, terminan juntos otra vez? Además de eso, ¿tú cómo crees que termina su relación? ¿Crees que va a volver a pasar lo mismo con ellos? ¿Crees que entendieron la lección y ahora sí van a estar felices para toda la vida? ¿O qué? Mira, yo creo, ¿no? Que sin duda los problemas de pareja nunca van a terminar, ¿no? Entonces, cosas que te chocan, te checan, ¿no? Como dicen ahí el dicho, y muchas veces lo que no me gusta de la otra persona, pues hay que verse reflejados, ¿no? En el espejito para ver qué cosas traemos. Y sí creo que, yo pienso que por la trama de la película y el desarrollo, sí llegan a entender, o por lo menos en la parte del personaje de Jim Carrey, sí llega a entender esta parte de decir, es que yo sí no soportaba esta parte de ella, ¿no? Esto no me gustaba mucho, no lo toleraba, me enfurecían ciertos comportamientos, ciertas cosas que ella decía, pero creo que él se da cuenta que se pueden mejorar esas cosas, o que más allá de eso, o que pese a ello, puedes seguir amando a una persona, porque el amor implica pues el lado bueno y el lado oscuro, ¿no? Y creo que aceptas a la persona con todo o no la aceptas. Entonces creo que sí se da cuenta, y creo que yo veo en el personaje de Clementine un poco más de resistencia, pero al final pues termina cediendo pues a esta parte de decir, pues vamos a rifarnos, y creo que vamos a seguir teniendo problemas, pero ya sabemos pues que podemos enfrentarlos, ¿no? Y salir adelante. Creo que esa es la lectura que yo le doy. A mí, te voy a ser sincero, a mí me hubiera gustado muchísimo más que el final hubiera sido más abierto, y que a lo mejor hubiera pasado 3 minutos antes del final, que era cuando los dos estaban escuchando los cassettes, y
y quedarte pensando si eso iba a ser una motivación suficiente para, ya sea para estar juntos o para no estar juntos. Al final de cuentas, los dos habían tomado las decisiones de separarse y a lo mejor una impulsada por lo del otro y una impulsada por los impulsos locos que tenía a lo mejor, pero no sé, francamente, yo te voy a ser sincero, o sea, yo me pongo a pensar en qué estaba pasando ahí y yo sinceramente pienso, bueno, volvieron a estar juntos y al final se va a volver a repetir la historia y van a volver a pelearse y van a volver a separarse y como yo cuando los vi, a lo mejor es una opción o no, pero bueno, esa era una lectura que yo tenía, que decía, a mí me hubiera gustado más que hubiera estado un poco más abierto y pensar que nos te lo hubieran dejado a nosotros como los espectadores de pensar y ya cada uno, como dices tú, hacerse una idea romántica y, ay, sí, obvio sí van a regresar o no, y o otras personas decir, pues no, obviamente no, pues porque sí, ya se dieron cuenta por qué. Pues yo sí creo que lo dejan un poco abierto, digo, yo soy la lectura que le doy, pero también existe esa posibilidad de que dijeran, mira, sí vivimos momentos muy chidos, pero mira, al final llegamos a este mismo resultado y como dices, pues mejor ahí nos damos las gracias y se va cada quien por su lado, ¿no? Creo que también, o sea, no es un final así como muy concreto, pero sí le puedes dar pues ciertas lecturas, ¿no? Claro, entonces, sí. Dentro de eso también está hay otra parte que también es otra parte de una historia de amor que también está bien cabrona, ya lo mencionaste tú, entre el doctor y el papel que hace Kirsten Dunst, que está también bien cabrón, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, donde dices, y te pones a pensar, bueno, este tipo de cosas, de procedimientos que les hacen para olvidar, a lo mejor sí estaba chido aplicarlo en esta ocasión, pero como dices tú, al fin y al cabo les termina saliendo contraproducente y les termina afectando en la vida. Esa parte, te juro que esa parte de Kirsten Dunst no me gusta. El papel que hace Elijah Wood, desde que la empecé me acuerdo que la primera vez que vi se me hace, no sé, me daba tanto coraje ver ese papel que hacía ese güey, que además es buen actor y que precisamente por ser tan buen actor es precisamente por lo que es que llegas a odiar ese personaje, ¿no? Entonces era la otra cosa. Y la otra que te iba a preguntar así. Pero es que justo el personaje es otra historia de amor, ¿no? Se enamora de Clementine y y es hasta nefasto, ¿no? Le quiere susurrar al oído las mismas frases que le decía este cuate cuando vivían los puntos máximos de estos recuerdos, ¿no? Que precisamente se querían arrancar y este güey intenta enamorarla con los momentos buenos que vivió con Joel, ¿no? ¿Cómo se llama Jim Carrey? Joel, sí, ¿no? Joel. Entonces digo... Sí, no, pero digo que yo creo que ese güey es tan buen actor y le hicieron tan bien su parte, el guión está tan bien hecho que precisamente te hace tener ese sentimiento de repulsión hacia ese personaje, porque sabes que es malo, o sea, sabes que es un hijo de la chingada y sabes, entonces eso está que se aprovechó, ¿no? Que se aprovechó de la situación, de su posición, de su chamba, para sacar provecho y casi termina pues saliéndole el plan, ¿no? Pero justo hay algo en ella, ¿no? Que también le dice así como que, a ver, detente, ¿no? O sea, no hay, borraron el disco duro, te digo, te hace entender que hay algo que es el destino u otra cosa, ¿no? Que al final, hagas lo que hagas, vas a terminar con alguien, ¿no? En este caso, creo que ahí los lleva por esa parte y te digo, no es que el destino sea algo mágico o que no puedas incidir en él, pero ahí me da esa idea de lo que están contando, ¿no? Bueno, ahora ya dijimos eso, ahora la otra pregunta que te iba a hacer, sinceramente, ¿te llegó en algún punto a la mente decir, quisiera que esa pinche máquina o ese procedimiento sí existiera para borrar una X o Y o esto o aquello? ¿Te llegó a la mente? Claro, sí, yo creo que como seres humanos tenemos malos recuerdos y malas experiencias también, ¿no? O a lo mejor en esta parte de amor dices, no manches, pues a lo mejor nuestra primer gran decepción amorosa es la que más te duele y de ahí cambia todo, ¿no? Y a lo mejor dirías, pues quiero borrar esta parte, ¿no? Quizá en ese tema, y como seres humanos, pues también la complejidad que tenemos, yo creo que sí podría, sí, claro, lo piensas, ¿no? Y dices, pues sí me gustaría que me eliminen este archivo, ¿no? Como en la computadora, eliminen esta carpeta, ¿no? Sí, ¿no? Y la otra, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, viendo esta película, obviamente muchísimo más joven, y pues en ese entonces más joven, pues sí decías, puta, pues sí, que borren la mitad de esto, eso. Sí, claro, ¿no?
eso ya había sido desde antes, no sé por qué por qué no lo habían borrado desde antes, pero no sé, Pero me justo puso eso mucho, me gustó mucho eso de ponerlo en la mente. Y la otra que te iba a preguntar, a ver, como dices, como dices tú de estos temas que están tocando, ¿cómo sabemos en este momento que en realidad sí existe una máquina y que ya la utilizamos y que estamos donde estamos porque ya utilizamos esa máquina? No, bueno, sí, digo, creo que como seres humanos tenemos esa condición, ¿no? De error aprendizaje, ¿no? Entonces creo que a lo mejor no es como tal la computadora y este casco que le ponen para borrarte el disco duro, pero sí creo que es la experiencia de los errores que como seres humanos cometemos al día a día y aprendes o sigues tropezando, ¿no? Con la misma piedra. Ahora un poco más preparado, como dice el meme, ¿no? Ya el ratoncito con un casquito, pero vas a la misma trampa, ¿no? Pero justo a lo mejor esa es mi queja, que digo, pues chingao, o sea, si ya te habían tenido los dos habían tenido la oportunidad de haber aprendido precisamente de sus errores y ya habían tomado las decisiones que habían tomado, es ahí que a lo mejor te digo que otra vez mi queja de decir, ¿por qué chingados? Ya tienes toda la información de ahí de por qué no estás con esta persona. Obviamente sí, o sea, lo que ellos dicen y por lo que te das cuenta, lo que a ellos les borran no son las malas experiencias. En realidad lo que a ellos les borran son los buenos recuerdos. Claro. Eso es lo que a mí se me hace así bien cabrón y que me explota la cabeza de decir, obvio, o sea, no te están borrando esto porque la pasaste mal, al contrario, la pasaste tan bien que eso te hace tener los recuerdos que te hace un sabor amargo porque no estás con esa persona, ¿no? Exacto. Y pues ya, ¿no? Creo que sí existe esa maquinita, ¿no? ¿Cómo era la de la ñora, el meme de la ñora que decía, bórreme ese? Pues ahora con la pandemia, en lugar de tomarte la temperatura, tenías que decir, exactamente, dele, quiero borrar ese amargo recuerdo, ¿no? No quiero saber nada de él. Imagínate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno, sin duda es muy interesante la temática que se toca y mucho. Como seres humanos, ¿no? Combinado con esta ciencia ficción de ponerte el casquito y que a través de una computadora y de generar mapas y decir, mira, todo esto tiene los recuerdos, va para afuera, es muy interesante y más allá de la parte cómica de Jim Carrey como yo lo conocía, ¿no? A mí me encantan algunas de sus películas, ¿no? En la parte cómica, ¿no? Creo que pues su hit fue la Máscara, o para mí La Máscara es una, pues sí, o sea, dentro de la comedia a mí se me hace algo muy, muy bueno, ¿no? Y que pues no sé cuántos años teníamos, pero pues también éramos adolescentes o chavitos cuando salió esa... Niños, yo creo que ¿no? Es Ventura, por ejemplo, yo creo que también nos tocó verla a lo mejor en el cine o verla así bien de chavitos, es Ventura. Pero yo te voy a ser sincero, yo la mera verdad tengo ahí una cosa con Jim Carrey que no me gusta, no me gusta, tú dices, es una de las cosas chidas que a ti te late, a mí en lo particular no me gusta y no me gusta mucho Jim Carrey. Es canadiense, es canadiense, sí. Jim Carrey, y no, fíjate que no soy muy fan de él. A mí la verdad sus actuaciones, yo lo entiendo, y él de hecho hace mucho sus personajes, los lleva mucho por ahí de la exageración, y justamente aquí en esta película hace todo lo contrario. Son literalmente a lo mejor 1 o 2 escenas donde lo llegas a ver ahí como haciendo unos ojos así como exagerados, o unas escenas donde como que quiere torcer la boca como está acostumbrado, pero creo que una de las cosas principales es que el director lo supo mantener a raya de esas cosas que estaba tan acostumbrado con su comicidad, y eso es precisamente de las cosas que se resaltan muchísimo en esta película. Y precisamente eso me lleva a ese reconocimiento, porque te digo, lo conocí en la parte cómica y me sorprende con esta actuación que, como tú bien dices, lo manejaron de una manera así, paso a paso, ¿no? Sin exagerar, coherente el personaje, pues, con lo que se buscaba contar, y a mí me fascinó. La verdad creo que es el mejor trabajo que también le he visto, haciendo a un lado la parte de comedia. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que por ahí viene de un poemita que es una cita, de hecho, de Alexander Pope. Que justo sale en la película, ¿no? Ese fragmento. Justamente, y lo menciona, y hasta lo mencionan como con un gag ahí, que dicen porque se llama el personaje, la persona que la dijo se llama Alexander Pope, y en inglés Pope es papa. Entonces, por ejemplo, dice el papa Alexander, ¿no? Y después le dice, no,
no es así, es Alexander Pope y dice, exacto. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos o Eternal Sunshine of the Spotless Mind del 2004. Sin duda alguna, dos pulgares arriba. Los dos rifadísima. Dénsela, no hay pierde en esa. Y bueno, esa fue la última recomendación. No sé si tengas algo más que agregar, ya sea de esta película o de cualquier otra de las recomendaciones, o en general algo que agregar esta noche. No, nada más pues agradecerte. Y sí, o sea, creo que de todas las que tocamos, cerramos con broche de oro con esta recomendación, que como dices, 2 pulgares arriba, y aparte pues unos aplausos de pie, porque me parece una película muy muy buena, que si no la han visto pueden checarla y van a pasar un momento bastante agradable. Y también recomendarles, la neta, una de mis, en el top 10 de mis películas, la de Piratas del Rock. A mí me fascina, la neta. Y como dices, sí. Trato de no verla así, ¿no? O sea, la dejo ahí, y la he visto quizá la primera vez, y después la he visto quizá, yo creo que una vez más. No la he visto más. Ya tienes razón, yo también tiene ya, no sé, a lo mejor unos 8 años la última vez que la vi, pero no sería mal momento ahorita para volver a regresar a ver, como dices tú, Piratas de la Radio, Pirate Radio, y la historia de principio a fin también, las actuaciones también están bastante chidas, pues por ahí está. Qué bueno que nos trajiste esa recomendación por ahí. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, entonces, mi buen Adrián, otra vez gracias por acompañarnos. Por ahí, si la gente te quiere por ahí topar, si quieres saber qué es de algún proyecto que estás haciendo o algo que estás haciendo, si quieres compartir tus redes sociales. Sí, Twitter, carnal, tu OnlyFans. En Facebook. Mira, en Twitter me encuentran como @AdrianRadioFM, @AdrianRadioFM, Facebook Adrián J.A., Adrianja Jiménez Arredondo. Pues ahí andamos haciendo, pues ahorita justo hace un año había hecho un podcast que se llama México Chido y Querido. Pienso retomarlo ya en breve, y ahí podremos encontrar cosas de esas. Y en Twitter pues ahí subo también mis notas y todas esas cosas que luego escribo para la empresa donde trabajo. ¿En dónde precisamente, dónde estás chambeando? ¿Dónde te puedes escuchar? Porque, o sea, me acuerdo que hace no tiene ni 2 semanas, yo creo que estabas ahí de titular, te quedaste de titular un par de al menos una semana, o unos días te quedaste de titular ahí, pero estaba bien interesante estar escuchando las noticias de tu voz. Yo sí las oía y decía, ay, güey, ese güey ya lo conozco. Suplencias en MBS Radio, mbsnoticias.com, ahí es la página de internet, ahí están mis notas, pero también ahí se puede escuchar la radio, y aquí en la Ciudad de México en el 102.5 de FM. Eso es todo. Pues entonces ahora sí no queda más que despedirnos, mi queridísimo Adrián. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a todas las personas que estuvieron al pendiente, ya sea en el live o a todas las personas que escuchan esto a través del podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts de confianza. Yo soy Josué Carmona. Esto fue Butaca 416.